Bueno, primero saludar a los miembros de la red, autoridades y participantes acá y también el comité organizador por este evento, que el espacio ha sido muy bueno, el espacio de discusión que se ha establecido acá. Claudia, no sé si puedes proyectar el panel. El tema que vamos a discutir en esta sesión es la participación de los inversores interinstitucionales en el financiamiento de infraestructura, o los inversionistas, si quieren. Vamos a seguir la misma dinámica de las sesiones anteriores. Una presentación inicial, en este caso va a ser hecha por Alex Gershuni y Leandro Zipitria, que son investigadores de la Universidad de la República de Uruguay. Entonces, ellos van a presentar el estudio que fue comisionado por la red. Y después vamos a tener entonces las intervenciones de los panelistas que presento ahora. Tenemos Silvina Paniza, que es directora de la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay. Gracias, Silvina, bienvenida. Cristina Simón, que es Head de Infraestructura Social en BID Invest. Gracias, Cristina, por su participación. Y Gino Matos, que es consultor y miembro del Comité Ejecutivo del Infra 2038 en Brasil. Y Gino también ha sido parte de la Secretaría PPI en Brasil, que es responsable por las alianzas público-privadas. Entonces, antes de pasar a Alex, quiero un poco hacer una reflexión muy breve, ¿no? El tema aquí que estamos tratando es muy relevante para nuestros países porque aumentar la participación privada en infraestructura pasa por expandir esos mecanismos de financiamiento disponibles, ¿no? Y traer los inversionistas institucionales, que pueden ser los fondos de pensión y las aseguradoras, por ejemplo. Entonces, todo lo que hemos venido discutiendo, cómo impulsionar las APPs, tiene este componente financiero que es un tema clave en nuestra agenda, ¿no? Por un lado, sabemos que en el momento tenemos una oportunidad grande, ¿no? Porque hay mucha liquidez en el mercado, en un escenario de tasas de interés muy bajas. Naturalmente, el apetito de sus inversores a los proyectos de infraestructura viene aumentando. Pero quizá, y eso podemos discutir un poco, más despacio de lo que nos gustaría, ¿no? Por otro lado, sabemos que hay barreras para que sus inversores estén dispuestos a entrar en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, los costos transaccionales o los riesgos específicos de los proyectos y el contexto político, ¿no? Y la buena noticia es que hay avances y el caso de Uruguay que vamos a ver aquí es un caso que podemos considerar de éxito. Un programa de APPs relativamente nuevo que ha logrado movilizar diferentes instrumentos financieros para financiar, ¿no? Queremos discutir el caso de Uruguay. Alex va a presentar también un paralelo con el caso de Honduras y Paraguay. Entonces, queremos un poco hacer este contrapunto. Y después vamos con los panelistas a discutir un poco otros contextos. Entonces, sin más, quiero pasar la palabra a Alexis, que va a empezar la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Perdón a los coordinadores. Creo que el coordinador del documento, Leandro Cipitria, quería comenzar haciendo una pequeña presentación y agradecimientos. Ok.
Entonces, Leandro. No sé si está conectado, Leandro, ¿no? Ahí está, Alex. Si no, puedes empezar, ¿no? Entiendo que está conectado, debe tener un problema con el micrófono. Bueno, si les parece, igual puedo comenzar. Sí, sí. Sí. En primer lugar, agradecer a la red por esta oportunidad que nos dieron para realizar este trabajo, que entendemos que puede ser de bastante utilidad, tanto para Uruguay como para otros países de la región. Como decía, este trabajo fue coordinado por el economista Leandro Cipitría y trabajaron en ellos otros compañeros como Marcelo Pérez y Sebastián Albini. Además queremos agradecer especialmente a todas aquellas personas que durante el proceso del trabajo fueron entrevistadas por nosotros. Fueron más de 25 entrevistas y realmente nutrieron de manera muy importante este trabajo. Bueno, entrando ya en tema, digamos, ahí. Un poco la motivación, Reinaldo la resumía de manera muy clara, digamos. Al final de cuentas es las necesidades de inversión y el importante rol que tiene el sector privado, tanto los promotores como el financiamiento privado para ayudar a mejorar aspectos de desarrollo vinculados a la infraestructura en América Latina. Por esa razón nosotros pusimos el foco en tres países pequeños. En realidad nos centramos más bien en Uruguay y después fuimos a otros dos países. Y la pregunta que nos hicimos fue, claramente Uruguay no es un país líder en lo que tiene que ver con aspectos vinculados a las APP. El indicador de infrascopio es un indicador bastante sintético, digamos, de que Uruguay es un país de media tabla para arriba, digamos. En ese sentido, decir que Uruguay es líder es un poco exagerado, quizás. Sin embargo, entendemos que esto, para otros países de la región, puede ser una gran virtud, porque muchas veces compararse con los mejores de la clase no necesariamente sea muy útil para nosotros para intentar mejorar, ya que hay varias condiciones que no necesariamente se cumplen en nuestras realidades. En cambio, entendemos que la experiencia de Uruguay, en estos 10 años que tiene desde que aprobó la ley APP, puede ser de utilidad para otros países similares, sobre todo para otros países que comparten, por ejemplo, el tamaño de la economía. Entonces, bueno, yendo a lo que el estudio habla sobre Uruguay y de manera muy sintética, digamos, hay que decir algunos aspectos sobre la experiencia de Uruguay. Lo primero que hay que decir es que Uruguay, a pesar de ser un país pequeño, tiene dos grandes fortalezas que le sirvieron como cimientos para poder construir sobre ellos el programa de APP. El primero es que a pesar de ser un país pequeño, es un país muy estable, en diversos indicadores se ve eso, además de los macroeconómicos, indicadores de estabilidad social, institucional, percepción de la corrupción, en fin, democracia plena, en fin. Eso fue una gran virtud que sin duda le sirvió a Uruguay. Y en segundo lugar, contaba con unos fondos de pensión que a partir de una reforma de mediados de los 90, que generó unos fondos de ahorro privado, logró a lo largo del tiempo generar una cantidad de recursos, digamos, que además con la normativa necesaria para poder invertir en este tipo de proyectos. Y eso formó siempre parte de las hipótesis básicas de la implementación de las APP en Uruguay. Siempre desde un principio se tuvo en cuenta de que los fondos de pensión tenían los recursos y la normativa necesaria para participar. Después comentar que Uruguay logró sobre esos pilares construir un sistema de APP, una normativa, digamos, acorde a los estándares internacionales, y también construir las capacidades necesarias para poder llevarlo adelante. Y en eso hay que decirlo, Uruguay recibió muchísima ayuda de otros países y también de varios organismos multilaterales. Entonces, bueno, Uruguay comienza a estructurar proyectos
hasta el día de hoy ha licitado 14 proyectos, y de manera muy sintética podemos decir, es una cosa que formó parte de la investigación que hicimos, es agarrar todos los proyectos que cada uno refiere a infraestructuras distintas y con objetivos distintos, pero al final de cuentas uno puede agarrarlos todos y sintetizar, digamos, ciertos elementos comunes a ellos. Por decir algunos importantes, por ejemplo, el esquema de estructuración de Uruguay siempre fue un esquema donde los pagos provenían por el lado de la administración y estaban sujetos 100% a disponibilidad. Eso es un elemento muy importante que marca la estructura de los proyectos en Uruguay. No existía ningún tipo de garantías a los financiamientos que buscaran los privados, y al sector privado se le exigía, digamos, toda la cadena del proceso, de diseño, construcción, operación, financiamiento, todo estaba del lado privado. Como dos puntos importantes para comentar es que el primero es que el riesgo de demanda siempre quedó del lado de la administración, sobre eso quizás después podemos profundizar un poco, y el segundo punto importante, pero que lo voy a matizar ahora, es, sobre todo en el comienzo de la estructuración, los proyectos estaban pensados para ser pagados en pesos uruguayos ajustados a la inflación. Eso marcó un poco, digamos, el esquema posterior de financiamiento. Entonces, acá hay un cuadro que resume los proyectos que hasta el día de hoy están. Este cuadro forma parte del documento, por supuesto. Es un resumen de los proyectos que al día de hoy tienen cierre financiero. Hay unos cuantos más, 5 más que están por cerrar. En realidad, quiero acotar que a este cuadro le falta uno que cerró hace muy poquitos días. Pero bueno, de este cuadro comentar dos cosas, y que son importantes a lo que tiene que ver con el documento y después con las lecciones aprendidas. Es importante remarcar lo que pasó en la experiencia del primer proyecto que salió a la cancha, digamos, que fue el de un recinto penitenciario, con una inversión aproximada de 90 millones de dólares. Como yo les decía antes, el esquema estaba pensado casi de manera natural para que el financiamiento viniera por el lado de los fondos de pensión locales, propios de Uruguay. Y en ese esquema fue que el promotor que ganó la licitación comenzó a estructurar el proyecto. Finalmente logró, en un plazo relativamente razonable, estructurar un bono proyecto que terminó siendo comprado por todas las AFAP de la plaza, que son 4, y también por el Banco de Seguros del Estado en su rol más de inversor. La experiencia de este proyecto, si bien es exitosa, porque logró condiciones de financiamiento razonables, un plazo de financiamiento razonable, pero sin embargo, esta experiencia deja para los fondos de pensión en Uruguay una lección muy importante. Y es, los fondos de pensión, digamos, son inversionistas en una diversidad de activos financieros, y esta fue su primera oportunidad para participar invirtiendo en activos financieros de infraestructura, como se le suele decir. Y si bien tenían la normativa, los recursos, inclusive el apetito, terminan descubriendo en esta experiencia las dificultades propias y la complejidad que tiene estructurar un proyecto de este tipo. Y esa dificultad marca un poco lo que es el proceso de Uruguay desde la financiación de ese proyecto en adelante, ya que los fondos, sabiendo del ambicioso programa de proyectos que venía por delante, empezaron a manifestar esa dificultad. Afortunadamente, un poco en paralelo a esto, en realidad era un comentario que rondaba, digamos, en el Uruguay, pero en paralelo, CAF propone al gobierno uruguayo implementar en Uruguay una solución que ya tenía un antecedente similar en Colombia, y que era la creación de un fondo de inversión específicamente diseñado para invertir en los proyectos. Básicamente la idea que proponía CAF era generar un fondo en el cual CAF cofinanciaba y en el cual las AFAP virtieran ahí sus recursos, y después el fondo se encargara de la gestión en los diversos aspectos del proyecto, desde el principio, la estructuración financiera, negociación de los contratos, debidas diligencias, en fin. Y también, después de firmados los contratos, en todo lo que tiene que ver con la gestión. La creación de este fondo, que en su momento se presentó como
como una alternativa más para el financiamiento de proyectos en Uruguay, terminó teniendo un rol extremadamente importante, y en la tabla que está en la presentación se nota claramente cómo a partir de la creación del fondo, este fondo de CAFAM participa en absolutamente todos los financiamientos que fueron hechos hasta el momento, y sabemos que en los que siguen, en los cierres que todavía no están culminados, sigue participando. Dos elementos más para ir rápido sobre Uruguay, lo comenté al principio. Uno es, Uruguay, como decía, una de las hipótesis de partida era entender de que los fondos de pensión tenían la normativa y los recursos necesarios para participar. Y eso, en línea con otro objetivo que tenía el gobierno, no necesariamente vinculado a temas de infraestructura, sí más macroeconómicos, entendió que esta era una oportunidad para desdolarizar la economía o bien reducir las obligaciones en dólares futuros. Por eso entendió en su momento de que la unidad indexada, que en realidad es el peso uruguayo ajustado a la inflación, era un buen mecanismo, porque encajaba perfectamente en las necesidades de los fondos de pensión locales, y porque tenía este segundo objetivo que les comentaba. Sin embargo, a mediados del proceso, queda bastante en evidencia que esta condición reducía de manera muy significativa la oferta de financiamiento, sobre todo lo que tiene que ver con la oferta que existe cuando la unidad de pago es el dólar. Afortunadamente Uruguay, a mitad del proceso, entendió esta dificultad, y entonces los proyectos empezaron a agregar al dólar como unidad de pago. Dependía de cada promotor, podía elegir hasta la mitad del pago se podía ajustar por el dólar, y la otra mitad seguía en unidades indexadas. Este cambio fue muy importante porque permitió el ingreso de otros jugadores para ofrecer financiamiento. Y en particular hay un jugador muy importante que ingresa a Uruguay y que ya de antes en realidad estaba en Uruguay, pero tenía dificultades para participar, que es el BidInvest. BidInvest participa en el financiamiento de varios proyectos. Sabemos que en los que todavía no han culminado está participando, y tuvo un rol muy importante junto a CAFAM para financiar el proyecto más grande que tiene hasta ahora Uruguay, que es el del Ferrocarril Central. Es el proyecto que explica prácticamente la mitad de la inversión en proyectos APP en Uruguay. Y como un tema que se mencionó mucho en las entrevistas que hicimos, está referido a los plazos que a Uruguay le ha llevado los cierres financieros. Actualmente, con los proyectos que ya fueron cerrados, estamos en un promedio de 19 meses, y es muy posible que a medida que vayan cerrando los que siguen abiertos, este promedio se eleve. Entonces, bueno, como conclusión, digamos, un poco ya lo dijimos recién, y para ir un poco más rápido, las condiciones, Uruguay, si bien es un país pequeño, partió de condiciones que fueron unos cimientos muy importantes para la estructuración de proyectos. Hizo las cosas bien en cuanto a los aspectos normativos y la generación de capacidades institucionales. Los fondos de pensión jugaron un rol muy importante, y quedó claro de que más allá de, quizás es la lección más importante de Uruguay, es contar con recursos y normativa necesaria en los fondos de pensión locales era una condición necesaria, digamos, para que los fondos inviertan. Sin embargo, había que tener en cuenta que digamos, su ingreso no era necesariamente tan fluido y necesitaba de un vehículo, y en ese sentido el fondo de CAFAM jugó un rol muy importante en Uruguay, como queda claro por la estructura de financiamiento de los proyectos. Alex, solo para informarte, tenemos 5 minutos más. ¿Okay? Sí, bien. En el caso de... ahora va más rápido. Entonces, con la experiencia de Uruguay, nosotros fuimos a mirar otros países, agarramos Honduras y Paraguay, y en el caso de Honduras hay que decir que en realidad Honduras tiene, diciendo rápido, Honduras tiene una experiencia bastante importante en lo que es financiamiento de proyectos de infraestructura, pero sin embargo, sus esquemas clásicos de financiamiento son esquemas que no son tan eficientes, en el sentido de que en realidad normalmente son financiamientos de corto plazo, que requieren garantías corporativas,
que están muy poco apalancados. Inclusive eso se ve en los 10 proyectos que ha implementado desde que se creó la ley PPP. Eso a pesar de que, por lo que estuvimos viendo, los fondos de pensión cuentan con la normativa y con la liquidez necesaria para invertir, y también cuenta con el interés de invertir. En ese sentido se parece mucho a Uruguay. De este esquema general de financiamiento que podemos resumir a Honduras, hay un ejemplo que difiere un poco de esta estructura, y creemos que es un caso interesante para analizar, que es la estructuración del Centro Cívico Gubernamental. Es un proyecto de 220 millones, en el cual participaron a través de un crédito sindicado 4 fondos de pensión locales, más algunos bancos. Y lo interesante de este proyecto son por lo menos 2 cosas. Primero, que este proyecto logró un esquema de financiamiento más estándar a lo que es a nivel internacional, un buen nivel de apalancamiento, una deuda project finance sin garantías corporativas, un buen nivel de plazos prolongados. Y lo segundo, muy importante, es que muestra de que los fondos de pensión efectivamente tienen interés al grado de que llegan a participar en un proyecto. El cierre financiero de este proyecto fue exitoso, como decíamos, pero, y lo más interesante que teníamos para decir es, al igual de lo que pasó en Uruguay después del cierre financiero del primer proyecto del recinto penitenciario, los fondos de pensión aprenden una gran lección, y es justamente la misma de lo que hacen notar o hicieron notar en su momento los fondos de pensión en Uruguay, que es, tenemos el interés de participar en este tipo de activos financieros, sin embargo, notamos que se requiere grandes capacidades y utilizar mucho esfuerzo para poder gestionarlos. Entonces, en ese sentido, la recomendación para Honduras surge casi natural, digamos, porque a la luz de lo que pasó con este proyecto, de alguna manera se puede decir de que está como estuvo Uruguay después de la financiación del recinto penitenciario. Los fondos de pensión tienen interés, tienen la normativa, tienen la liquidez, demuestran que quieren participar, y sin embargo en el proceso descubren de que la complejidad de la estructuración de este tipo de proyectos es un poco más de lo que a ellos les gustaría tener dentro de sus instituciones. Entonces, digamos, la recomendación surge bastante lineal. Quizás la incorporación de un fondo parecido a lo que fue el fondo de CAFAM en Uruguay podría ser de mucha utilidad para Paraguay. Para Honduras, perdón. En el caso de Paraguay es un tanto distinto, y yendo muy rápido. Lo que pasa con Paraguay es que el punto de partida es bastante diferente al de Uruguay, ya que no cuenta con financiamiento en la plaza local. Y entonces, a partir de ahí en adelante, Paraguay estructura sus proyectos pensando ya desde el principio en el exterior. Eso explica, entre otras cosas, el tamaño del único proyecto que sacó a licitación, que es, por ejemplo, 5 veces mayor a lo que es un proyecto vial en el caso de Uruguay. Este proyecto, comentar solamente 2 cosas. El primero es que logra alcanzar el financiamiento, y el segundo es que quizás el plazo de cierre financiero, que fue de 30 meses, es bastante extenso. Sin embargo, es muy importante, y de manera muy resumida, decir acá, que estos 30 meses de cierre financiero no se explican necesariamente por aspectos vinculados al financiamiento, sino por aspectos que tienen que ver con cuestiones de la estructuración previa, donde entre otras destacan el tema de las expropiaciones. Entonces, a manera de conclusión, digamos, decir, una de las primeras conclusiones que sacamos del estudio es, indudablemente, la estabilidad institucional es una condición muy importante para poder construir un esquema de APPs. Y ahí, digamos, quizás la recomendación sea demasiado ambiciosa sobre decir que mejorando la estabilidad institucional se puede mejorar el financiamiento. Sin embargo, creemos que una recomendación mucho menos ambiciosa, y creo que los países lo están haciendo relativamente bien, es como punto de partida mirar cuál es el entorno institucional alrededor del cual se va a implementar el modelo, y armar un modelo que mejor se adapte a cada realidad.
Y en segundo lugar, de la experiencia de Uruguay y también de lo que pasó en Honduras, es una lección muy importante, que es que contar con fondos de pensión que tienen liquidez, que tienen normativa, inclusive que quieren participar del financiamiento de proyectos, es una condición necesaria, pero no suficiente, ya que puede ser que aún con todas esas condiciones el financiamiento no fluya de manera natural. Y entonces ahí la recomendación que surge de la experiencia de Uruguay es el importante rol que cumplen los fondos, como el fondo de CAFAM en Uruguay, y esto además aprovechar de comentar sobre un aspecto que ponemos en el anexo, sobre los fondos de inversión, eh, como el de CAFAM, pero también los fondos de pensión, los fondos de inversión en equity a nivel internacional, y el importante rol que tienen para canalizar recursos que provienen sobre todo de los fondos institucionales de los países desarrollados, que entendemos que en estos años podrían tener un rol muy importante para financiar infraestructura en América Latina, si es que América Latina es capaz de atraer su atención. Así que bueno, por ahí vamos terminando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alex. Muy interesante. Yo creo que las conclusiones del estudio son muy interesantes a medida que muestra un poco, ¿no? Ese tema de las condiciones necesarias, pero no suficientes para la atracción de los inversores. Entonces, con esto abro a las intervenciones de los panelistas, empezando con Silvina. Silvina, tú has participado de esta experiencia en Uruguay, ¿no? Desde adentro, y quería un poco preguntar desde tu perspectiva y haciendo este corte, ¿no? De los instrumentos financieros y la participación de los inversores institucionales, pero quizá ampliando un poco, ¿cuál han sido los desafíos más importantes, ¿no? En el programa de APPs en Uruguay? Y también cuáles fueron los factores de éxitos, ¿no? que tú podrías compartir con nosotros. Bien, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecer al BID. Me es un honor para mí participar de este panel y felicitar, bueno, el trabajo que ha presentado recién Alexis. La verdad que, bueno, nos pareció excelente. Nosotros pudimos acceder a ese trabajo hace un tiempo, digamos, y bueno, y resume muy bien lo que fue el proceso de Uruguay. A veces es difícil compilar, digamos, en un documento tan breve, bueno, todo lo que ha sido el proceso de 10 años con los desafíos y las debilidades y bueno, y con todo lo que tenemos por delante. Así que, bueno, felicitaciones y bueno, nosotros adherimos completamente a todo lo que comentaba Alexis. Si tuviera que yo resumir, bueno, cuáles fueron los desafíos, diría que, bueno, al inicio, obviamente tener un marco normativo que fuera apropiado, proyectos bien seleccionados y estructurados, atraer concesionarios internacionales y contar con una oferta de financiamiento amplia. Creo que fue ese el punto de partida que tuvimos en su momento, y pensando en cuáles de esos desafíos fueron vencidos y cuáles estarían pendientes, diría de modo general que lo que tiene que ver con el marco normativo ha sido un desafío vencido. Obviamente que siempre los marcos normativos son perfectibles y que evidentemente hay oportunidades de mejora, pero creo que ha sido un buen pilar de nuestro programa y que ha ayudado a que el proceso, digamos, fluyera de manera adecuada. En lo que tiene que ver con la estructuración de proyectos, en proyectos bien estructurados y en la selección de proyectos, creo que también eso de alguna manera ha sido una fortaleza. Como decía Alexis, hoy tenemos 14 proyectos en la cartera. Si vemos la cartera, digamos, total inicial, eran 17 proyectos, es decir, que muy pocos proyectos quedaron por el camino. Entonces, en ese sentido, se podría decir que la selección fue exitosa y también que la estructuración fue exitosa en el sentido de que los proyectos que decidieron seguir adelante desde el inicio, bueno, han llegado a buen puerto, se han financiado y algunos que todavía no hemos firmado el contrato están en vías de cerrarse el financiamiento.
en cuanto a lo que tiene que ver con la atracción de concesionarios internacionales, eso también creo que ha sido algo que de alguna manera ha sido bueno en Uruguay. Nosotros hoy, si observamos todas las licitaciones y los oferentes que hemos tenido, vemos que en la mayoría de las licitaciones hemos tenido consorcios integrados por una empresa local y una internacional, entonces en ese sentido creo que también fue bastante exitoso. Si tuviera que decir qué desafío queda pendiente, sería en términos de financiamiento, y ahí, como bien decía Alexis, lo primero a mencionar es que, bueno, el punto de inflexión en Uruguay fue la creación del Fondo de Infraestructura, impulsado por CAF, pero bueno, dicho esto, y sabiendo que hoy los proyectos tienen financiamiento y está disponible la oferta, sí entiendo que hay desafíos, y tiene que ver con, por ejemplo, la atracción de más financiamiento externo. Ahí, digamos, algo importante que hemos hecho fue, de alguna manera, cambiar la estrategia a mitad del camino en el programa, porque al inicio licitábamos 100% en moneda local, y bueno, decidimos, digamos, flexibilizar el tema de la moneda en pos de lograr más atracción de financiamiento externo. Pero bueno, ahí, digamos, hemos logrado la incorporación, por ejemplo, de Bidinvest, que fue muy importante, por ejemplo, en el caso de Ferrocarril Central, como ya mencionó Alexis, pero creo que ahí todavía hay oportunidades. Entonces, en lo que sería la diversificación de instrumentos financieros y la atracción de más inversionistas, creo que la realidad es que ahí sí hay oportunidades de mejora, porque bueno, la realidad es que hoy los proyectos han obtenido financiamiento local, especialmente a través del Fondo de Infraestructura de CAFAM. Entonces, existen buenas oportunidades para buscar financiamiento externo. Varios de los proyectos de PPP hoy están en la etapa de construcción, y bueno, y una vez que se termine la etapa de construcción y que ya estemos en la etapa de operación y se haya culminado, digamos, la fase más riesgosa, creo que es una buena oportunidad para atraer inversores del exterior, ya sea para el refinanciamiento de los proyectos o también para participar en el equity de la sociedad de propósito específico. Y como mencionabas tú, bueno, el contexto que tenemos hoy actual de tasas de interés bajas internacionales, creo que es muy propicio, dado que las tasas de interés acompañan a esa tendencia internacional. Entonces esto va a derivar en tasas de refinanciamiento más bajas y valuaciones más altas de los activos. Y bueno, prueba de ello fue a fines del año pasado, cuando en el primer proyecto que tenemos en Uruguay, de recinto penitenciario, unidad de Punta de Rieles, recibimos un fondo especializado en infraestructura que ha invertido en la región, creado por la británica Aberdeen y la gestora colombiana LQA, que bueno, que compró el paquete accionario de la sociedad de propósito específico. O sea que creo que, bueno, por ahí están los desafíos, también en lo que es el tramo de deuda subordinada de los proyectos, y bueno, creo que tenemos todavía tiempo, es un programa incipiente como para hacer una evaluación, y pienso que hay espacio, digamos, como para resolver esos obstáculos. Muchas gracias, Silvina. No, muy interesante. Yo creo que el caso de, bueno, cómo eso evoluciona a tener, por ejemplo, más participación en equity, va a ser interesante de observar, ¿no? Paso entonces a Cristina. Cristina, quería pedirte un poco para expandir un poco la conversación, aún en el tema de los inversores institucionales, pero mirando en otros casos de la región, ¿no? Latinoamérica y el Caribe, si nos pueden mencionar algunos casos ahí y ejemplos que podríamos tomar como referencia, ¿no? Claro que sí, Reinaldo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que en la práctica, en los inversores institucionales ahora en el financiamiento de infraestructura, sobre todo en Greenfield, la participación todavía es relativamente pequeña. Estimamos que es posiblemente inferior en Latinoamérica, inferior al 5% de los proyectos.
o al 5% de la inversión. Sin embargo, es cierto que en los últimos años estamos viendo la incrementada, y de hecho una de nuestras funciones dentro de BidInvest es precisamente incrementar esa participación o ayudar a incrementar esa participación y acompañar, como lo hemos hecho en el caso de Uruguay, o acompañar en otros países, ¿no? En el contexto de cómo viene esa participación, o surge de manera más natural, creo, en proyectos brownfield, en refinanciaciones, que es como se da sobre todo en mercados más maduros, ¿no? No obstante, y eso es el caso de Chile, por ejemplo, donde ya las aseguradoras o algunos fondos de pensiones comienzan a entrar, ya están entrando mucho en refinanciaciones una vez que el proyecto ya está construido, cuando se ha eliminado el riesgo de construcción. Pero es verdad que ya, siendo el mercado más maduro, ya están consiguiendo entrar y teniendo capacidades para asumir ese riesgo de construcción y entrar con estructuras un poquito más arriesgadas con riesgo de construcción. En otros países digamos, con menos experiencia o menos maduros, lo que sí que vemos son estructuras de inversores institucionales internacionales, pero es cierto que en estos casos asumiendo más garantía del gobierno, ¿no? Aportando más garantías y asumiendo más riesgos en el sentido de pagos asegurados o con cierta garantía durante construcción, como es el caso de Perú con los RPI CAOS, que sí que es verdad que les permite ir al mercado de capitales internacional y financiar con precios muy competitivos, porque desafortunadamente el mercado entiende que es riesgo país, ¿no? Que es riesgo país Perú, si bien un poquito más caro que eso, pero también siendo riesgo país Perú, el contrato implica que el gobierno está asumiendo más riesgo. O garantizando, digamos, en cierto modo una porción del riesgo de construcción, o en algunos casos incluso su totalidad. Entonces, esas diferencias se ven especialmente ligada a la evolución del mercado, a la madurez del mercado. Estamos viendo casos un poquito diferentes, y este es el caso de Uruguay, como vemos, y es el caso también de Paraguay, donde no ha habido experiencia, y en el caso de Paraguay es muy significativo porque no ha habido experiencias anteriores de grandes proyectos, ¿no? Y el primer proyecto sí que se financia en el mercado de capitales internacional, pero es cierto, como muestra el ejemplo del caso que nos ha presentado Alexis, es cierto que requiere un esfuerzo mayor para alcanzar el cierre financiero, y es verdad que toma un tiempo y un trabajo detrás bastante importante. No, es un poco como ejemplo. La realidad es que para que entren los inversores institucionales, se necesita un mercado ciertamente más o menos amplio, con cierta madurez, o sería conveniente que tenga cierta madurez en el mercado de PPPs. Es verdad que se puede dar en mercados más jóvenes, pero ayuda mucho la madurez, porque al final ayuda a que los inversores institucionales tengan ese conocimiento o hayan participado en alguna refinanciación, de modo que les permita generar ese know-how dentro de su propia gestión o de sus propios gestores, y en su caso también hay otro tema que ya lo han mencionado tanto Alexis como Silvina. Creo es tener ese marco normativo y regulatorio que permita a los inversores institucionales entrar en esta tipología de proyectos, que muchas veces no es tan fácil y no está tan evolucionado, ¿no? Por ejemplo, Brasil, yo creo que está entrando en una modificación en este contexto, y está tratando de permitir o facilitar que haya más debentures de infraestructura en los próximos proyectos que se están licitando. Muchas gracias, Cristina. No, ese tema del riesgo retenido por el gobierno, cuando ve el caso de Uruguay, por ejemplo, me llamó la atención que en proyectos típicamente donde muchos países ya transfieren eso al privado, como el caso de proyectos viales, ¿no? El riesgo de demanda, para dar un ejemplo. Uruguay ha decidido tomar este riesgo. Entonces, todos estos son factores que pesan ahí, ¿no? Al final en la ecuación. Entonces,
paso ahora a Higino y ahora voy a hacer el cambio al portugués para el desespero de los traductores aquí que han desafiados con mi portunhol. Higino, obrigado pela participação. Gracias por la participación, Higino. En los últimos años, Brasil dio grandes pasos rumbo a la apertura de programas de concesiones con PPP. Ya sea a través de algunas reformas regulatorias, por ejemplo, en el contexto del saneamiento o con el fortalecimiento del pipeline de proyectos. Hay más proyectos en ese sentido. La pregunta es, ¿de qué manera esos factores han afectado la participación de los inversores institucionales, fondos de pensiones y demás? ¿De qué manera esos factores y quizás otros que puedas mencionar han aumentado o no la participación de ese tipo de inversores en Brasil? Perfecto. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación. Disculpas por expresarme en portugués, pero prefiero hacerlo así, con intérprete, porque mi español va a terminar siendo un portuñol y la verdad yo pienso que estoy diciendo que las cosas están bien y termino diciendo que están mal. En vez de aumentar digo que disminuye, así que prefiero hablar en español vía intérprete. Una breve actualización respecto de Brasil en los últimos años. Tenemos un antecedente histórico que explica lo que estamos haciendo hoy. Hace 6 años, en el 2015, Brasil pasó por una crisis de seguridad institucional y jurídica con Lava Jato, que realmente sacudió a las empresas que se ocupaban del área de infraestructura, que se vieron involucradas en escándalos y que ya no podían conseguir financiamiento y básicamente dejaron de participar en ese mercado. Y juntamente con la participación del BNDES, el gran financista de la infraestructura local, eso llevó a un cambio en el marco de una crisis profunda. Y la transformación está rindiendo sus frutos ahora. Y vamos a remarcar algunos de los puntos que reflejan la evolución. Se creó una secretaría en el ámbito de la Presidencia de la República para mejorar los proyectos, aumentar la cantidad, mejorar la gobernanza por parte del Estado en los proyectos de concesión. Y el BNDES también empezó a fortalecerse con un nuevo índice, pasando a un índice con tasas de referencia de mercado. Se terminaron los subsidios, se generaron mejoras institucionales y con el contexto de tasas de interés mucho más bajas, tenemos una serie de medidas de proyectos de infraestructura aprobadas desde el 2011 en el nuevo contexto. El financiamiento lo dieron las personas físicas que tenían beneficios impositivos y tenemos experiencias realmente muy particulares del caso brasileño en el ámbito de infraestructura. Así que tenemos al BNDES, a las personas físicas y a los bancos como los grandes proveedores financieros que se involucraron en los proyectos de infraestructura. Y a partir del año 2015 estuvimos viendo 55.000 millones de financiamiento anual y ahora tenemos un aumento absoluto de la escala de las inversiones y inversiones que claramente implican un cambio definitivo por el hecho de que el BNDES ahora está atravesando una transformación. Están buscando reducir el componente de financiamiento, brindando más garantías para las operaciones.
haciendo que dentro del banco se pase a fomentar la estructuración de proyectos, lo cual es sumamente bueno. Estamos hablando de proyectos bien estructurados. En ese ámbito el BNDES es muy fuerte y así está convirtiéndose en garante, lo cual también permite favorecer el financiamiento de proyectos con una lógica mucho más razonable en cuanto a la asignación del dinero del Estado, la utilización del dinero privado, la remuneración, incluso con este componente preponderante de personas físicas. Más allá de las personas que compran debentures, se crearon ya 120 fondos de inversión con deuda para infraestructura. Y estamos hablando de unos 130.000 clientes inversores en el fondo de infraestructura. Se llegó a 180 y cayó a 130 con la crisis del año pasado, pero sigue siendo una cantidad muy importante. Y una de las cuestiones es que se busca mejorar la bancabilidad de los proyectos, la estructuración también. Y si bien el Estado brasileño es federal, los gobiernos estaduales y los municipios también se movieron creando sus propias asociaciones y alianzas para inversión, con pequeñas estructuras en algunos casos, en algunos más grandes, oficinas de hasta 40 personas, y generaron proyectos que realmente generan una base importante. Reinaldo habló del ámbito del saneamiento, que es importante. También, por ejemplo, los parques, los establecimientos penitenciarios, salud, y eso generó varios frentes sólidos. Por supuesto, todavía hay que seguir evolucionando en cuanto a la contraprestación por parte del Estado que necesitan las estructuras que no son concesiones puras, con involucramiento de los distintos niveles. Hay un problema fiscal importante si miramos los distintos niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y muchas veces la participación en PPP implica pagos iniciales, lo cual hace muy difícil para los estados convertirse en pagadores periódicos del financiamiento del capital para un proyecto. Eso limita mucho. Entonces, ha habido mucho en cuanto a concesiones puras, no tanto las que requieren contraprestaciones públicas. No es cero, pero son pocas. Y en ese sentido, creo que hay una oportunidad muy grande de concesiones con PPP si pudiéramos solucionar ese pequeño bache. Pero como panorama general, yo diría que vemos cosas que han ido evolucionando y que todavía requieren evolución en cuanto al marco jurídico. Por ejemplo, los entes reguladores en Brasil se están estructurando no solamente a nivel federal, sino también a nivel estadual y municipal, generando estructuras. O sea que en ese sentido estamos viendo una mayor autonomización y hasta tenemos un programa dentro de los ministerios que es muy interesante porque permite generar una posibilidad de fiscalización pública, lo cual aumenta la credibilidad de los proyectos. En definitiva, digamos que ha habido un cambio muy importante de parámetro en el país. Pero esto tuvo que ver con una gran ruptura que se produjo en el 2015 y 2016. Fue una constelación que generó este cambio. A partir de esos hechos de corrupción o de fraude, el dinero del BNDES que financiaba todos esos procesos finalmente se cortó y el gobierno trató de ponerse a pensar como país de primer mundo y buscando formas de estimular las PPPs en gran medida. Muy interesante. El financiamiento viene más del mercado que del BNDES, ¿no? Ha sido un proceso interesante de acompañar, ¿no?
Y esto que menciona Gino también del tema de los inversionistas individuales, ¿no? Es un caso súper único donde van a poder invertir en infraestructura, no a través de un fondo de pensión, pero a través de una inversión individual, ¿no? Que se va por un fondo, pero no por pouco, Reinaldo, a questão de fundo de pensão, e aqui para chegar El tema de los fondos de pensión, y sé que nos queda poco tiempo, los fondos de pensión tienen historia en Brasil porque participaban en la infraestructura antes de esa caída del 2015, del 2016. Se está procesando un tema histórico. Sí participaron como accionistas en los proyectos y, claro, sufrieron un impacto importante. Ahora están eliminando los problemas del pasado y están preparándose para un nuevo ciclo de inversiones. Y por otro lado, en cuanto a la deuda y al crédito, tienen un competidor muy importante en el sentido de un incentivo importante que tiene que ver con los créditos impositivos. Y en ese sentido se puede aprovechar la posibilidad del crédito fiscal como alternativa que compite con los fondos de pensión. De hecho, hay un proyecto que se desarrolló cuando yo estaba en el gobierno y que está en la etapa final de aprobación en el Congreso, que da beneficios impositivos para los inversores de manera de fomentar estos debentures, estos bonos, obligaciones en materia de infraestructura. Esto va a generar un cambio importante que aportará el fondeo adecuado y ofrecerá la adecuación que requieren estos proyectos de concesión. Muchas gracias, Gino. Una pregunta que la voy a dividir entre Silvina y Cristina. Silvina, es sobre el fondo, ¿no? Que se ha creado, un fondo de deuda capitaneado por CAF, que se ha creado y que ha tenido un papel importante en el caso de Uruguay, ¿no? Si nos puede brevemente contar un poco cómo ha surgido y cómo ha evolucionado. Y después quería que Cristina nos comentase un poco cuál es su perspectiva, ¿no? De ese tipo de fondo, si es algo que se puede replicar en otros contextos, ¿no? Silvina, si quieres. Bien. Perfecto. Bueno, para hacerlo bien resumido, digo, yo creo que lo más importante sería destacar que fue un punto de inflexión en el financiamiento de Uruguay. Si bien existía el financiamiento y tal como decía Alexis, estaban los fondos de pensiones, 4 locales, que tenían mucho apetito por invertir en infraestructura, que querían diversificar sus portafolios, que estábamos en un momento en la etapa digamos, de alta del ciclo, ¿no? Cuando se lanza este proyecto de PPP con más de 10 años de crecimiento, o sea que los fondos tenían crecimiento en el número de afiliados y en sus montos, y además son los tenedores naturales de este tipo de papeles. Lo que estaba faltando, digamos, era tercerizar la parte de lo que es el análisis, la negociación y el seguimiento de los proyectos, todo lo que tiene que ver con la debida diligencia. Es decir, ellos no estaban acostumbrados a trabajar en este tipo de proyectos y eso lo que hizo fue que si bien se pudo financiar el primer proyecto, que fue el recinto penitenciario, fue bastante complejo, digamos, y bueno, y no existían en los fondos equipos especializados en esto. Y bueno, en definitiva yo creo que la clave del surgimiento estuvo ahí, o sea, había una fuerte demanda por parte de los fondos de pensiones de tercerizar todo lo que tenía que ver, como dije, con el análisis de los proyectos, con el seguimiento y con la negociación de los contratos. Y bueno, fue impulso de CAF, obviamente apoyado por el gobierno de Uruguay. Nosotros actuamos desde el Ministerio de Economía como facilitadores, se otorgaron exoneraciones fiscales. Y bueno, y desde ahí ya tenemos 3 fondos hoy creados en Uruguay, que fueron creados en 2016, 2018, 2019,
2 de ellos por 350 millones de dólares y uno por 500 millones de dólares. Y bueno, y 500 millones de dólares, creo que hoy es lo que nos asegura que cualquier proyecto de PPP que se ha lanzado de alguna manera tiene una oferta de financiamiento asegurada. El riesgo creo que sería, bueno, que digamos, se centralice la oferta de financiamiento en este tipo de fondos de infraestructura y que eso desplace de alguna manera a lo que es la oferta de financiamiento de otro tipo de actores. Y bueno, y por eso fue que comenté el cambio de estrategia en Uruguay, de permitir, digamos, en las licitaciones que los oferentes optaran por indexar los pagos por disponibilidad, al menos en una porción en dólares. En el caso de Ferrocarril Central se permitió hasta el 100%, porque creo que de alguna manera ahí marcamos, digamos, abrimos oportunidad para que el financiamiento externo, más allá de los fondos de infraestructura que son en moneda local, pudieran entrar. Creo que eso sería el resumen. Gracias, Silvina. No, muy bien. Y Gino después quiere comentar, pero Cristina, paso, si tenemos tiempo, vamos a ir. Sí. Ok, no, sí, por mi lado, decirte, yo creo que sí que es una muy buena solución, pero hay que entender que tiene limitaciones, ¿no? La primera es que requiere tiempo, es una solución que requiere tiempo articular, tiene que tener alguien un sponsor, y en eso creo que los multilaterales tenemos un rol grande, requiere tener un sponsor detrás, como en nuestro caso BidInvest o como en este caso la CAF, que traiga y acompañe, digamos, este fondo, lo genere, lo monte, lo estructure y luego pues gestione obviamente todas las transacciones que vengan. Requiere esta estructura de fondos también. Hay que entender que tiene unas desventajas respecto a la banca comercial. Entonces, en aquellos mercados donde la banca comercial es muy activa y bastante competitiva, como puede ser en el caso de Chile, muchas veces se prefiere esa solución por ser más flexible, especialmente en lo que se refiere a proyectos Greenfield, donde hay riesgo de construcción. Se busca más esa solución porque es más flexible y luego se puede refinanciar con soluciones de este tipo, ¿no? Porque además uno lleva más tiempo estructurar y vean los ejemplos, lleva más tiempo cerrar las financiaciones y requieren un trabajo un poco mayor en cuanto a la estructura. Y luego requiere también un trabajo muy fuerte detrás de atraer precisamente a los fondos para que pongan su dinero, y entonces para ello tiene que haber un componente detrás de confianza, ¿no? Ya sea un multilateral, como decía al principio, ya sea un banco público local. En este caso, nosotros venimos trabajando hace tiempo ya con BNDES para articular un fondo de deuda similar en el caso de Brasil, pero es verdad que requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y por otro lado tiene las ventajas de que puede traer la solución, por ejemplo, de moneda local, que muchas veces en determinados mercados no está disponible o no tan amplia para un programa de infraestructuras grande, y además articula soluciones trayendo mercado de capitales que de verdad, trayendo inversores institucionales que de verdad tienen interés y casa muy bien con este tipo de plazos de proyectos, ¿no? No, muchas gracias, Cristina. Yo creo que la clave aquí es la diversificación, ¿no? O sea, que haya una sinergia entre diferentes instrumentos y que no haya dominancia de uno específico. Exacto. Y Gino quería comentar un caso que se ha intentado en Brasil. Gino, tenemos 2 minutitos. Ok, solamente un punto en relación a CAF. Simplemente un punto relacionado con la CAF, que también intentó armar un fondo en Brasil con esa misma configuración, con una gran estructura junto con BNDES y otros jugadores, pero la competencia de la caja de interés, la Caixa de Juros, el hecho de que los inversores individuales encontraron una tasa ahí más baja, esto hizo que los fondos de pensión no salieran del papel. Hay un desafío grande en Brasil con ese tipo de productos. Gracias, Gino. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Muchas gracias. Llegamos al fin del panel. Quiero agradecer a ustedes todos, Alexis, Silvina, Cristina y Gino. Ha sido una discusión, bueno, tenemos aquí material para discutir durante toda la tarde, pero
Creo que fuimos bastante juiciosos en mantener el tiempo. Les agradezco y les agradezco mucho por todos los aportes, ¿no?